En Palermo dice, no se cuentan una verdad falsa. Cumpleaños de Elia. Hasta nunca jamás, Elia. Y que tengas un día de mierda. Sin compromiso. A partir de ahora ese es tu lema. Cambio de planes. Nos vemos en mi casa. Tráete una muda. Nunca se sabe. Para quien ha sufrido, la verdad trae dolor. ¿Cómo estás? Aquí fuera mejor. Gracias. La catedral me recuerda a mi casa. Los domingos mi madre hacía galletas de naranja. A veces me parece notar ese olor. Sé que ver esas fotos es difícil, pero es la única manera de encontrar a los hombres que te trajeron aquí. ¿Podrías volver a intentarlo? Buenos días. Mejor vuelvo dentro. ¿Cómo va con ella? Es un proceso difícil. Tienes que darle tiempo. Después de todo lo que ha pasado, es normal, ¿no? Sí, pero yo no tengo tiempo. Ella aún no lo sabe. Pero dentro de 48 horas la llevarán a un lugar seguro. Y por eso tengo que pedirte un favor. Dime. Necesito que Farah esté tranquila. Y aquí fuera se siente más a gusto. Pero tenemos que estar solos. ¿Tú me estás diciendo que no salga a nuestra terraza? Solo esta noche. Vale. De todas formas, esta noche tengo una cita. He salido para ventilar el vestido. Desde que llegué a Palermo no he tenido ocasión de salir. Te he dicho que puedes estar tranquila. Nadie sabe lo que hemos hecho. Para otros la verdad es una bandera, en nombre de la cual pueden hacer de todo, hasta morir. Corre, 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 corre. Hazme una fotocopia. Lo revisaré en comisaría. Gracias. Buenos días, inspector. Buenos días, Turi. ¿Qué sabemos? Humberto Caruso, 52 años, nacido en Palermo. Dueño de Siciliana Solventi, la empresa de ahí detrás. ¿Causa de la muerte? Traumatismo craneal. Le golpearon, lo tiraron al mar y el oleaje lo ha devuelto a la costa. Debajo de las uñas había fragmentos de tejido. Puede que la científica... No, después de una noche en el mar no creo que la científica pueda hacer mucho. A ver, repite, ¿qué te ha escrito exactamente, Raniero? Me ha escrito... Cambio de planes, nos vemos en mi casa. Tráete una muda. ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir? ¿Qué va a ser, Violeta, que os acostaréis? ¿Eh? ¿Te acuerdas de eso que hace mucho que no haces y que hace la vida más soportable? Lo dijiste tú, ¿no? Tu nuevo lema, sin compromiso. Sin compromiso. No significa sexo, significa que no quiero enamorarme de él. Cenaremos juntos, hablaremos de mi padre, pasaremos una noche agradable y después... ¡Chao! ¿Chao? Violeta, con 25 años, no dices chao. ¿Cómo que no? ¿Así que tu cita tiene 25 años? Pero no los aparentas. Se llama Raniero. Es el propietario de la finca agrícola donde fui a buscar a mi padre. Pero bueno, ¿a ti qué te importa, eh? A mí nada. Eres tú la que
habla de sexo en mi escenario del crimen. ¿Tienes algún sospechoso? Voy a ir a hablar con los empleados de su empresa. La historia de la empresa siciliana Solventi es compleja. Hace años, de hecho, fue acusada de utilizar la arenisca para absorber los vertidos, provocando grandes problemas al medio ambiente. La empresa fue incautada, pero la única persona detenida fue el representante legal que autorizó aquel vertido. Así que la policía empezará por ahí. Buenos días. Francesco. Domenico Parisi debe acompañarnos a comisaría. ¿Por qué motivo? Tenemos que hacerle unas preguntas sobre Umberto Caruso. ¿Qué haces ahí parada? Ve a ver qué pasa, va. Francesco. Francesco. ¿Qué tiene que ver Domenico con Umberto Caruso? Iba a publicar un reportaje sobre Siciliana Solventi pidiendo su cierre inmediato y definitivo. ¿No lo sabías? Es una investigación confidencial. He recogido datos para demostrar la correlación entre Siciliana Solventi y los casos de tumores entre sus empleados. No quiero obstáculos antes de la publicación. Caruso ya fue absuelto de algo similar. Puedo demostrar que no era consciente de los vertidos ilegales, pero no puedo demostrar ser ajeno también a los cuestionables procedimientos de seguridad. Esta vez no iba a tener escapatoria. O sea que para Caruso usted representaba un problema. Pero para usted él también representaba un problema, ¿no? No entiendo. ¿Puedes leer el mensaje? Olvídate del reportaje o tu futura mujer sabrá lo de tu amante siciliana. Este mensaje lo envió Caruso el día antes de morir. Sí, pero como ve, yo no contesté. No me dejo chantajear. Señor Parisi, ¿puedo saber la identidad del amante de la que habla en ese mensaje? Ella no tiene nada que ver con esto. Y no estoy obligado a revelar su identidad. Está bien, pero sí que está obligado a decirnos algo. ¿Dónde estuvo anoche? En casa. Solo. Y antes de que me lo pregunten, no hay nadie que pueda confirmarlo. Lo siento, no puedo decirte nada. Parisi es tu colega y hay un conflicto de intereses. Justo porque es mi colega, puede que necesites mi ayuda. Si lo has dejado marchar es porque no tienes suficientes pruebas contra él. Solo le he hecho algunas preguntas y personalmente tengo dudas sobre su culpabilidad. Creo que está protegiendo a alguien. ¿A quién? Puede que a la mujer con la que sale en Palermo. No nos ha revelado su identidad. Tú descubre quién es y después hablamos. Después hablamos. Adelante. ¿Has perdido algo? No, solo un pendiente. ¿Has descubierto algo? A ver, Francesco ha interrogado a Domenico como persona de interés. Estaba haciendo un reportaje sobre Siciliana Solventi para pedir su cierre. Y parece que se ve con una mujer, pero no ha querido revelarle a la policía su identidad. ¿Sabes quién podría ser? ¿Yo? ¿Por qué? Porque trabajáis juntos desde hace tiempo. Trabajamos y punto. Su vida privada no me interesa. ¿Todo bien? Claro que no. Primero la detención de Rizzo, ahora esta historia. Cuando el grupo inversor se entere, el periódico tendrá problemas. Es verdad. Pero si podemos demostrar que Domenico no tiene nada que ver, la noticia de que uno de nuestros periodistas está inmerso en una investigación tan candente se volverá a nuestro favor. ¿Nos dará publicidad? La verdad siempre tiene muchas caras. ¿Y Claudia lo ha suspendido? Le ha invitado amablemente a quedarse en casa hasta nueva orden. ¿En serio creéis que podría estar relacionado con el homicidio de Caruso? No me sorprendería. Estáis hablando de Domenico, ¿no? Tú lo conoces bien, ¿verdad? Sí, colaboramos hace años. Pero todos saben que pasaría por encima del cadáver de su madre por un artículo. ¿Por qué dices eso? Se llama envidia.
Domenico es un hombre encantador y de éxito. Al contrario que algunos que aún no han firmado ni un artículo. ¿Quién es? Hola, soy Violeta. Lo siento, pero no pienso hacer declaraciones. Ya he hablado con la policía. En realidad tampoco es que les hayas dicho gran cosa a ellos. ¿Por qué motivo? Tú y yo nos conocemos poco, pero estoy de tu parte. Y si no hablas, podrían considerarte cómplice, ¿sabes? ¿A quién estás protegiendo? No estoy protegiendo a nadie. ¿Ni a la mujer con la que te ves en Palermo? La policía ha dicho que no has querido decir su nombre. Puede que porque esté relacionada de alguna manera con el homicidio. Violeta, no me haga repetirlo. No haré declaraciones. Tengo mucho trabajo. Perdona. Este es el pendiente de Claudia. Así que tienes una relación con ella. Claudia no tiene nada que ver con esto. No la metas. ¿Seguro que no estabas con ella anoche? No. ¿Entonces con quién? Domenico, soy periodista. Si no me cuentas tu verdad, me veré obligada a escribir la mía. Estuve con una fuente. No he dicho nada porque me pidió mantenerse anónimo. Es una persona fundamental para esto. ¿Y quién es esa fuente? Señor Africano, usted trabajaba como secretaria en la empresa de Caruso hace 12 años. Sí, exacto. ¿Puedo saber qué relación tenían ahora? No teníamos ninguna relación. Qué raro, porque en el registro de llamadas aparece su número de teléfono. Una llamada de casi 1 hora 2 días antes del homicidio. Además, parece que habla muy a menudo con Domenico Parisi, el periodista. ¿Puede decirnos el motivo? Colaboro con él en la investigación sobre Siciliana Solventi. ¿Estuvieron juntos anoche? Sí. Quedamos a las 11 y me fui sobre las 3:30 de la madrugada. Él no se lo dijo porque me garantizó el anonimato. Es un hombre de palabra. Y dígame, ¿en qué consiste su colaboración? Cuando era la secretaria de Caruso, yo me encargaba del personal. Hubo varios casos de dimisiones repentinas. Yo era muy ingenua y no me preguntaba el porqué. Pero Domenico me mostró el verdadero motivo. Aquellas personas enfermaron de cáncer y fueron silenciadas con dinero u otros cargos. Fue cuando decidí ayudarle. ¿De qué manera? Volví a Palermo. Intenté acercarme a Umberto para reunir información útil, pruebas. Yo podía hacerle preguntas que Parisi no podía hacer. ¿Y Umberto lo descubrió? No, él pensaba que nuestros encuentros eran casuales. Entonces, ¿de qué hablaron en esa última llamada? No lo recuerdo. Lo siento. Puede irse, pero permanezca localizable. ¿En qué está pensando? Que hay algo que no nos cuenta. Debemos encontrar el modo de averiguarlo. Interrogando a una ex empleada de Caruso. Siento que esconde algo, pero no consigo sacar nada. ¿Qué ha pasado? Por cierto, Farah es una testigo, pero también es una chica que ha sufrido mucho. Sé cuánto te importa esta investigación, pero tómatelo con calma, por favor.
Cuando dijiste tu casa no me imaginaba algo tan increíble. Me alegro de que te guste. No tengo un japonés debajo de casa ni un bar en la esquina, pero no cambiaría el olor de este sitio por nada del mundo. Cuando era pequeña, mi madre me llevaba a casa de mis abuelos. Vivían fuera de Palermo, en el campo. Y el olor era igual. ¿Azar? Sí, Azar. La ciudad no huele así. ¿Sabes qué? Estás guapísima. Gracias, tú también. ¿Nos sentamos? Sí. Vale. Por favor. Gracias. ¿Y has podido averiguar algo sobre mi investigación? Sí, he hablado con mi padre, pero él no conoce al hombre de la foto, así que estamos intentando contactar con el guarda que trabajaba con nosotros hace 25 años. Puede que él se acuerde de algo. ¿25? Sí, ¿por qué? Ah, claro, porque yo tengo 25 años. ¿Me sirves el vino? Chin, chin. Oye, no te rías, así que... Allí estaba en el cobertizo, te lo juro, con esa vaca en pleno parto y en cuanto vi salir las patitas del ternero me desmayé. En serio, un desastre, perdona. Un momento. Oui. Parfait. On se voit l'entreprise demain matin. Avec toi, merci. Wow, un francés perfecto. Lo aprendí en Bélgica mientras estudiaba. Tenía una novia francesa, pero esta vez eran mis niños. ¿Tienes hijos? No, los niños que vienen a la finca porque he montado una granja escuela para grupos escolares. ¿De verdad? Bueno, ¿lista para desnudarte? Este es el segundo motivo por el que no quiero abandonar mi tierra. ¡Qué maravilla! Es agua caliente. Solo se llega a través de mi finca. Y aparte de algún visitante, solo estoy yo. Y ahora también tú. Vamos. El último en meterse paga la próxima cena. ¿Qué miras? Venga, corre. ¡Venga, ven! Sí. ¡Eh! Yo nado súper bien, que lo sepas. Tú también habrías gritado si te hubiera caído una piedra en el pie, ¿vale? Esta es mi casa. Gracias por haberme acompañado. ¿No hacía falta? Yo quería asegurarme de que llegaras sana y salva. Buenas noches. Demasiado guapa para despertarte, te llamaré.
¿Qué en tu cocina a estas horas? Desde que me pediste que no molestara a Farah yendo a tu casa. ¿Quieres un café? ¿Hablas de eso? Eso no se llama café. ¿Me dejas? Claro. No, ¿qué haces? Es muy vieja. Las cosas buenas mejoran con los años. Espero que el crío con el que te has divertido toda la noche lo sepa. Las paredes de esta casa son bastante finas. Pues verás, sé quién es la amante de Domenico. ¿Eh? Es Claudia, la directora de mi periódico. Nadie de la redacción lo sabe y la noche del homicidio no estuvieron juntos. Lo sé. La noche del homicidio, Domenico estaba con la exempleada de Caruso de la que te hablé anoche. Gloria Fricano. Domenico la usa como fuente. ¿Y tú crees que tiene algo que ver con el homicidio? No lo descarto. Hemos descubierto que cuando trabajaba para él tuvieron una relación. Ahora jugaba a 2 bandas. Caruso podría haberlo descubierto. Puede que discutieran. Pero no habla, así que necesitamos a alguien que vea más allá de las palabras. ¿Quieres que te lo apunte en un papel? Te he oído. Gloria Africano, entendido. ¿Entonces Domenico ha sido absuelto de todos los cargos? No hasta que confirmemos que es completamente ajeno a los hechos. Además, el chantaje le da un motivo. ¿Qué chantaje? Humberto Caruso lo amenazó con hablarle a su futura mujer de la amante. ¿Domenico se va a casar? Con una preciosa mujer inglesa. Viven juntos en Londres, ¿no lo sabías? Por eso no me fío de los hombres. Hablando del... Diga. Hola, soy Violeta. Hola, Violeta. Aquí no tengo mucha cobertura. No puedo hablar. ¿Puedo llamarte luego? Pues claro, tranquilo. Adiós. Hola. Hola. Piel luminosa, mirada cansada, sonrisa tonta. ¿Os habéis acostado? Bien. Y ahora, Violeta, si te llama, tú di que no puedes hablar, que no hay mucha cobertura, que ya le llamarás y cuelgas. ¿Por qué? Porque así es como se corta una historia de raíz. Violeta, habías dicho sin compromiso, ¿no? Pues ya te has divertido y ahora otra cosa. Violeta, ¿hay novedades sobre Domenico? ¿La policía ha descubierto algo sobre él o sobre la mujer a la que protege? Sí. Bueno, no. No saben quién es la amante, pero saben que Domenico, en el momento del homicidio, no estaba con ella, así que la amante ya no es relevante. Y amante es una palabra muy fea, ¿no crees? Parece que el 70% de las mujeres que tienen una relación con un hombre casado no lo sabe. Bueno, sí que saben que tienen una relación, pero no saben que él está casado o prometido. ¿Tú querrías saberlo? ¿Por qué me preguntas a mí? Por nada. Voy a hablar con la fuente de Domenico, pero piensa en esa pregunta, así en general. Me voy. Hola, soy periodista de Sicilia Web News. Ella es Tamara. Queríamos hacerte unas preguntas sobre Humberto Caruso. Ya se lo he dicho todo a la policía. Te entiendo, ¿sabes? Yo también tengo una colección de hombres equivocados. Y sé que se les echa de menos, aunque no queramos. ¿Tienes hijos? No. Es una cicatriz de la cesárea. Mi madre tenía una igual. ¿Por qué sientes tanto remordimiento? ¿Tiene que ver con la muerte de Caruso? ¿Y tú qué sabes lo que siento yo? Así que, ¿puedes leer los sentimientos de las personas? En cierto sentido, sí. Digamos que puedo intuirlos. E intuyo que estás sufriendo por algo que has hecho. Yo amaba a Humberto. Cuando me quedé embarazada, era feliz. Iba a decírselo, pero él me dejó.
Tenía 20 años. Estaba sola, sin trabajo. Así que decidí seguir con el embarazo. Y lo di en adopción. ¿Y lo hiciste todo tú sola? Me ayudó una amiga mía, que era trabajadora social, Jessica. Ella no podía tener hijos, e intentó convencerme para que me lo quedara. Pero yo no tenía elección. ¿Y no has vuelto a saber nada de él? ¿No has intentado buscarlo? Cuando lo intenté años después, ya era muy tarde. Jessica me dijo que debía respetar la privacidad de su nueva familia. Así que intenté dejarlo atrás. Pero volviste a Palermo y volviste a ver a Umberto. Y volvió el dolor. Le eché en cara cómo me había tratado. Y le conté toda la verdad. Que por su culpa había renunciado a un hijo. Reaccionó de una manera extraña. ¿Por qué? Quiso saberlo todo. Con quién había hablado, qué había hecho. Y me dijo que encontraría a nuestro hijo a toda costa. Que no tenía elección. Y al día siguiente estaba muerto. Debería haber seguido mintiendo. Hay verdades inútiles que, si las dices, solo duelen. Aún no puedo creérmelo. Mentir sobre algo tan importante. Era su padre. Puede que Gloria hiciera bien. ¿No conoces a ese tal Caruso? No, pero sé lo que significa crecer sin un padre y acabar buscándolo por todas partes, hasta en los hombres equivocados. Voy a informar a Claudia. ¡Ay! ¡Cuidado! Perdona. ¿Qué es eso? Nada. Material de un viejo artículo que estaba escribiendo. Estoy vaciando el escritorio. ¿Por fin te vas? ¿Te gustaría? Pues me quedaré solo para fastidiarte, fíjate tú. Fíjate tú. Así que Caruso quería encontrar a su hijo. Exacto. El hijo de una relación secreta con una de sus empleadas. Aunque no puede llamarse relación porque no era nada serio. Al menos para él. Las mujeres tenemos un imán para los hombres equivocados. Hombres que mienten, que engañan, que ocultan verdades importantes. Y yo me siento cerca de esas mujeres. Las comprendo y estoy dispuesta a apoyarlas. ¿Te has vuelto loca? Ve a escribir el artículo, va. Ni que esto fuera la peluquería. Además, si tienes tantas sospechas sobre Gloria Africano, ¿por qué no hablas con la policía? Al menos dejarán en paz a Domenico. Inspector, lo he comprobado y los móviles de Gloria Africano y Umberto Caruso no estaban en la misma zona la otra noche. Vale, gracias, Turi. ¿Todo bien? Sí, ¿por qué? No sé, por lo de esa mujer. ¿Qué mujer, Turi? Pues esa mujer de la que hablaba con el fiscal Buscemi. ¿Ahora me espías? No, yo no le espío, no. Escuché accidentalmente una conversación. Mi mujer dice que eso no es espiar. ¿Quieres que accidentalmente te saque de aquí? Eso lo he pillado. Espero que pueda llegar a algo con esa investigación. Para eso somos policías, ¿no? Y también por el sueldo, que con dos gemelas, pues ayuda. Hola, estoy aquí como persona de interés. Así que Humberto acababa de descubrir que tenía un hijo. Y quería encontrarlo. Puede que Gloria le dijera que no era posible y discutieran. De eso hablarían en esa llamada tan larga. ¿Crees que el niño tiene algo que ver con el homicidio? Estoy seguro. Puede que Caruso consiguiera localizar a la familia adoptiva. Tenemos que averiguar quién se ocupó de gestionar la adopción. Jessica Morelli. Es amiga de Gloria y trabajadora social.
Siéntense. ¿Puedo ofrecerles algo de beber? Pues yo un café sí que me... No hace falta, gracias. Veamos, ¿en qué puedo ayudarles? Usted gestionó la adopción del hijo de Gloria Africano, ¿verdad? El niño fue adoptado por una pareja del norte de Italia hace ya 12 años. ¿Usted conocía a Humberto Caruso? No le he visto nunca en persona. Solo sé que dejó a Gloria de un día para otro y ella decidió dar a su hijo en adopción. ¿Por qué lo pregunta? Porque sabemos que Caruso había descubierto que tenía un hijo y estaba intentando localizarlo. Yo no sabía nada. ¿Podemos ver los documentos de la adopción? Claro. Ahora tengo que recoger a mi hijo del cole, pero cuando vuelva se lo enviaré todo. Perfecto. Pues esperamos su mail. Voy a coger un... Pues no cojo nada. Adiós. Adiós. ¿Has visto las fotos que te dejé? Hagámoslo juntos. Farah. En estas fotos están los hombres que te cogieron a ti y a tu hermana y siguen ahí fuera. Yo tengo que detenerlos y para hacerlo necesito tu ayuda. Querido Raniero, no quiero controlarte, pero creo que me dejé el bolso. Querido Raniero, no quiero controlarte, pero quería coger flores de azahar. ¿A las 9 de la noche? ¿En serio? Querido Raniero, no quiero controlarte, pero... Eres un capullo. Violeta, ¿qué haces aquí? Nada, he venido a recoger flores de azahar. ¿Flores a las 9 de la noche? ¿He dicho flores? Quería decir que he venido a por mi bolso. Creo que me lo dejé aquí. ¿Y tú qué estás haciendo por aquí? Nada, trabajar. Claro. Como todos los demás. ¿Quiénes? Los que trabajan como tú. Fumar es malo. Lo sé, pero me relaja. Así evito un mal peor. ¿Puedo darle una calada? Es broma. He visto a Raniero con otra. Él me ha dicho que era trabajo, así que he activado la sinestesia y... mentía. Por eso no quiero usarla con gente cercana a mí. He vuelto a caer en la trampa, he vuelto a dejarme embaucar por un miserable. ¿Por qué los hombres no sabéis ser sinceros? ¿Quieres llevarme a la cama? Dímelo, pero no me tomes el pelo, ¿quieres? A mí no me mires. Yo lo hago siempre. ¿Y tú por qué necesitas relajarte? He presionado demasiado a Farah. Me he equivocado por las prisas, como hace 6 meses cuando seguí mi instinto. Así que estamos los dos como al principio. ¿Esos son los documentos de la adopción del hijo de Gloria? Sí. Los padres adoptivos viven cerca de Bérgamo, pero no hemos conseguido dar con ellos. ¿Habéis intentado hablar con Jessica, la trabajadora social? Acabo de llamarla, pero el hijo me ha dicho que no estaba en casa. ¿El hijo? No, Gloria dijo que no podía tener hijos. ¿Estás segura? Sí, me acuerdo muy bien.
Turi, ¿qué pasa? He conseguido contactar con los padres del niño, pero hay un problema. Apuesto a que no llegaron a solicitar la adopción. ¿Cómo lo sabe? La adopción es falsa. Jessica se quedó con el hijo de Gloria. ¿Inspector? Si Humberto Caruso buscaba a su hijo, puede que se acercara a la verdad. Y Jessica no podía permitirlo. Mamá, ¿se puede saber a dónde vamos? ¿Y por qué tenemos que irnos de noche? ¿Qué está pasando, mamá? Acompañé a Gloria a todas las pruebas. La cogí de la mano en el paritorio. Era casi como si fuera mi hijo. Y cuando Gloria decidió renunciar a él, pensé que igual podría serlo, de verdad. Y redactó la documentación falsa de adopción. ¿Y Gloria? ¿No sospechó nada? Pues cuando me mudé a Alcamo dejamos de ver. Intenté escapar. Pero él me alcanzó. ¿Dónde crees que vas? ¿Dónde crees que vas? ¡Dime dónde está! ¡Dímelo! ¡Dímelo! Lo siento. ¿Qué va a pasarme ahora? Eso lo decidirá el juez. Tendrá que responder de sus acciones con respecto a la adopción ilegal. Perdone. ¿Qué ha pasado con Jessica Morelli? ¿Por qué la han traído aquí? Un momento, lo pregunto. Es verdad. La verdad quema. Pero a veces, para que crezca nueva hierba, hay que quemar la vieja. La autopsia ha confirmado el tumor de Humberto y es atribuible a la exposición al benceno, una sustancia química cancerígena. Así que lo que afirma Domenico en su investigación es cierto. Y Caruso mantuvo oculta su enfermedad para no provocar un escándalo. ¿Va todo bien? No. Pensaba que Caruso buscaba a su hijo por amor. Para recuperar todos estos años lejos de él. Pero en realidad no quería eso. ¿Estás pensando en tu padre? Sí, es verdad. Caruso era un capullo. Pero si Gloria no le hubiera dicho la verdad, él nunca habría buscado a Paolo y ella nunca habría encontrado a su hijo. La verdad, sí, da miedo. Pero para mí es la única manera de seguir adelante. Farah, respira. Tranquila, Farah, respira. Ya voy, tranquila. Tenemos que sacar nuestros sentimientos y hacerlos pedazos. He intentado mirar esas fotos. Las he mirado una a una.
Lo vuestro no me interesa. Pero hay algo que deberías saber. Domenico va a casarse. Tiene una prometida esperándole en Londres. Se llama Beth. Escribe libros infantiles. ¿Así que lo sabes y sigues con él? Tienes razón. Lo nuestro no te interesa. No sabes nada de mí. Este trabajo no es una elección. Contar la verdad para mí es una pasión. Es lo que necesito. No necesito amor. La verdad puede enfadarte. Yes, honey, the investigation is closed. Everything's fine now. Yes, I'll be back soon. I love you. Hola, Violeta. Hola. ¿Has estado bien? He terminado el artículo sobre la historia de Jessica y la adopción falsa. Lo publicaré junto al reportaje sobre Caruso. No puedes publicarlo, hay un niño involucrado. Y ese no era el propósito de tu investigación. Somos periodistas. Contar la verdad es nuestro deber. Contarla de manera que interese a todos es inteligencia. ¿Ahora entiendes por qué no me sorprende nada? Si Domenico quiere algo, pasa por encima de quien sea. Familia, colegas o amigos. Bueno, me voy a casa. Sí. La verdad puede hacerte daño. ¿Qué haces? Domenico es encantador y tiene éxito. Y te robó el artículo. Tú, en cambio, eres un soso y un poco pringado. Pero eres honesto. Pero la verdad te libera. Siempre. ¿Buenas? Sí, buenísimas. Hola, ahora iba No. a llamarte. No, ahora hablo yo. Te he hecho creer que no buscaba nada, pero no soy así. Quiero amor verdadero. Quiero a alguien que me diga nos vemos mañana y que sea así. Quiero un hombre con el que construir un futuro. Y no quería que tú me gustaras, pero me gustas. Y fuiste un capullo por irte ayer así. Y fuiste un capullo por mentirme cuando estabas con esa chica anoche, pero ya está. Ya está. Lo importante es no mentirse a uno mismo y yo no lo haré más. Y tengo 32 años. Tú me gustas muchísimo. De verdad, es que antes de darte falsas esperanzas quería asegurarme. La chica con la que me viste anoche es la hija de Vito, el guarda que trabajaba con nosotros. Gracias a ella hemos podido localizarlo. Vito sabe algo sobre tu madre y está dispuesto a decírtelo. Aunque tengas 32 años. ¿Así que era eso lo que me estabas ocultando? La verdad es que tengo 22 y no 25. Pero... Vale, eso no lo quería saber. No, no se puede renunciar a la verdad. Soy yo. He hecho lo que debía. No, tranquilo. No sospecha nada. Vale. Sí, vale.
aunque la verdad te rompa el corazón. A vosotros también os ha pasado, ¿no? Despertaros al lado de una persona y sentir que la conocéis desde siempre. ¿Pero conocemos realmente a quien tenemos al lado? Francesco, Farah te está ocultando algo. No, es demasiado directo. Francesco, ayer vi a Farah salir a la terraza. La seguí y la oí llamar a alguien. Acosadora. Díselo como quieras, pero díselo. ¿Eh? ¿Conocemos realmente sus pensamientos? Mañana busca un centro de acogida y prepara su traslado. No me hagas volver a ver esas fotos. Está bien, ya está, tranquila. Hola. Hola. ¿Quieres decirme algo? Sí. Mejor en otro momento. Violeta. Se trata de Farah. Mira, sé que estás haciendo mucho por ella. La has metido en tu casa. Estáis muy unidos. Vale. Lo que yo haga por Farah no te importa. Tú piensa en el crío ese, en las chorradas que te dice. Fue un malentendido. Francesco, lo estoy haciendo para ayudarte. No te lo he pedido. Farah es